Todo tuyo, profe. Usted es la jefa. Vamos a esperar un ratito. Comencemos, sin problema. Una cosa de cómo era una paraguaya. Sí. Se ve bien desde ahí, ¿verdad? No quiere venir más hacia acá. ¿O ves bien desde ahí? Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Graciela Arzamendia. Para niña ya me conoce. Yo fui su profesora también. Y vamos a desarrollar el contenido de lengua y literatura castellana. En este caso sería castellana, lengua castellana, ¿verdad? Análisis de texto, he visto que hay un poco de gramática también al finalizar. Vamos a leer bien el texto y seguidamente para poder realizar los ejercicios, ¿verdad? Vamos a realizar todos juntos, colocar bien. Buenas tardes, los alumnos que están detrás de la pantalla, ¿me escuchan bien? Hola, profe, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, se le escucha. Buenas tardes, César, Tamara, ¿verdad? ¿Hay más? Ramón, ¿verdad? Sí, Muy bien, un gusto. Vamos a iniciar entonces leyendo el texto. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Lo sí, mismo, profesor. ¿sí? Sí, Sí, Bueno, vamos a tener una pausa a las 4 de 10 minutos, luego vamos a seguir. Iniciamos entonces con el texto La brecha digital y sus consecuencias en la educación de los jóvenes. Ustedes me van a acompañar también desde ahí con la lectura. Dice así, la irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersa en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación. A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes de hoy tienen a su disposición una cantidad inmensa de información al alcance de un clic. Sin embargo, esta de acceso no siempre se traduce en un aprendizaje profundo. Muchos jóvenes prefieren consumir contenidos superficial y rápido, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo. El uso excesivo de las redes sociales ha generado consecuencias como el bajo rendimiento escolar, el aislamiento social, la exposición a información falsa y la adicción a las pantallas. Estas consecuencias pueden tener un impacto duradero en su bienestar emocional y psicológico, aumentando los niveles de ansiedad y depresión. La brecha digital no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también exacerba las desigualdades sociales. Los estudiantes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y los coloca en desventaja frente a sus compañeros. Para cerrar esta brecha digital, es fundamental promover el desarrollo de habilidades digitales críticas. Los jóvenes deben aprender a evaluar la información, a identificar fuentes confiables y a utilizar las herramientas digitales de manera responsable. La educación debe ir más allá de enseñar a una disposición. Hola, adelante. Debe ir más allá. A ver, ¿dónde me quedé?
La educación debe ir más allá de enseñar a usar dispositivos y enfocarse en desarrollar un pensamiento crítico y creativo que les permita navegar por el complejo mundo digital. Es necesario un esfuerzo conjunto de padres, educadores, gobiernos y empresas para abordar esta problemática. Los padres deben establecer límites en el uso de dispositivos y fomentar actividades que promuevan el desarrollo integral de sus hijos. Las escuelas deben integrar la tecnología en sus planes de estudio de manera significativa, capacitando a los docentes para que sean guías en este nuevo entorno. Los gobiernos deben garantizar el acceso equitativo a Internet y dispositivos en todas las regiones. Y las empresas tecnológicas deben desarrollar herramientas y plataformas que promuevan el uso responsable de la tecnología. En conclusión, la brecha digital es un desafío complejo que requiere una respuesta integral. Al promover la educación digital, fomentar el acceso equitativo a la tecnología y desarrollar políticas públicas adecuadas, podemos garantizar que todos los jóvenes tengan la misma oportunidad de aprender y desarrollarse en el mundo digital. Compilación y adaptación de texto extraído de RI. Bueno, una vez leída la información del texto, vamos a proseguir con el primer ejercicio, ejercicio uno. Es muy importante que ustedes relean siempre el texto más de una vez, ¿sí? Primero darle una lectura general, rápidamente, ¿verdad? Y luego mirar los ejercicios, leer un poquito, y si no se me quedó claro, volver a leer, ¿verdad? En la parte importante, en la parte clave, según el ejercicio que tengo, ¿no? Y es muy importante también descartar las opciones que no son correctas, que al leer ya nos damos cuenta que no tiene ninguna posibilidad de que sea la respuesta correcta, ya sacar de vista, ¿verdad? Entonces dice acá, número uno, la opción que contiene el sinónimo contextual de irrupción en el texto es. Cuando hablamos de contextualidad, se refiere al texto, de acuerdo a la intención comunicativa, ¿verdad? De la palabra dentro, o la función que cumple esa palabra dentro de del texto o del párrafo mismo, ¿verdad? Por eso es contextual, no hace falta recurrir al diccionario, sino de acuerdo al momento, a la situación comunicativa, ¿verdad? Entonces, irrupción, según el texto, puede significar igualdad justa, estampida brusca, entrada impetuosa, desaparición ruda. Entonces, ¿qué puede ser? Entrada, porque nos habla de la incorporación, de la llegada del Internet. Entonces, según el texto, ¿verdad? Entonces, acá, A, B, C, D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Los alumnos que están de manera virtual, si me pueden responder. ¿Me escuchan, verdad? No sé si me escuchan. La C, entrada impetuosa. Entrada impetuosa, muy bien. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profesora. Bueno, quedó claro entonces la opción eh, del planteamiento el número uno, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, seguimos entonces con el planteamiento número dos. Interpreta la expresión. Exacerba las desigualdades sociales del cuarto párrafo. Sabemos cómo contar los párrafos, ¿verdad? Después de un punto seguido, ¿verdad? Bajamos a la siguiente línea, pero siempre vamos a encontrar también como para identificar una sangría, ¿verdad? Se refiere que ya estamos en el siguiente párrafo. Exacerba las desigualdades sociales del cuarto párrafo. Entonces, el significado o la interpretación de la expresión sería: A, disminuye las diferencias entre grupos sociales. B,
intensifica las diferencias entre grupos sociales. C, elimina las diferencias entre grupos sociales. O la D, que crea nuevas diferencias entre grupos sociales. Intensifica la diferencia entre grupos sociales. La Sí, A ya vamos a descartar. Disminuye la diferencia entre grupos sociales, porque no hay, sino que se crea una gran diferencia social, ¿verdad? Intensifica la diferencia entre grupos sociales, puede ser, ¿verdad? Elimina la diferencia entre grupos sociales, la C va a ser imposible también que sea. Entonces ya descartamos A y C. Nos quedamos con la B y la D. ¿Crea nuevas diferencias entre grupos sociales? No, ninguna posibilidad porque no está creando, ¿verdad? Nuevas diferencias. Puede ser, intensifica. Vamos a volver entonces en el cuarto párrafo y vamos a leer nuevamente, ¿sí? Esta sería la primera hasta acá. Segunda, tercera y acá tenemos en negrita la expresión. Vamos a leer nuevamente. Dice, la brecha digital no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también exacerba las desigualdades sociales. Los estudiantes del entorno desfavorecido tienen menos acceso a dispositivos y conectividad, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y los coloca en desventaja frente a sus compañeros. Entonces, y también significa que hay más de una desigualdad, ¿verdad? En ese sentido. Disminuye la diferencia entre grupos sociales, crea nuevas diferencias entre grupos sociales, elimina la diferencia entre grupos sociales, intensifica la diferencia entre grupos sociales. ¿Cuál sería la correcta? Intensifica, excelente. La B entonces es la respuesta correcta, la que más se refiere a la expresión de arriba, del cuarto párrafo. ¿Están de acuerdo? sí. Seguimos entonces. Número 3. ¿Qué tipo de texto es la lectura presentada? Muy bien. ¿Por qué es un texto expositivo? Expone el tema, expone el caso, las diferencias en la conectividad, las diferencias sociales que tienen los jóvenes en cuanto a conectividad. No todos cuentan con una buena conexión o con un Sí, muy dispositivo bien. apto. Sí, es muy interesante el aporte de cada uno de ustedes. Acá también me estaba diciendo algo similar del compañero. Entonces, es positivo porque presenta un tema, ¿verdad? Que es justamente sobre la digitalidad, ¿verdad? Y su influencia en la sociedad, su uso, ¿verdad? Entonces, narrativo, cuando hablamos de un texto lírico, ¿a qué se refiere? Es un género literario, ¿verdad? Que expresa sentimientos y emociones, por lo tanto descartado, ¿verdad? Instrumental, sí, instrumental es un tipo de texto que utilizamos en nuestro día a día, por eso se llama instrumento, ¿verdad? Instrumental, que puede ser acta, memorándum, ¿qué más? Un currículo vital también. Y así, por lo tanto, es expositivo porque presenta un tema informativo, ¿verdad? Y va desarrollando en base a ese tema, va desarrollando todo el contenido del texto. Número 4. ¿Cuál es el nivel de lenguaje predominante en el siguiente fragmento? Vamos a leer el fragmento. Ustedes van a acompañar también con la vista. Dice así. La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Estas plataformas, que forman parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital
que plantea desafíos significativos para la educación. Entonces, el lenguaje utilizado, cómo se expresa, ¿verdad? En el texto, es un lenguaje coloquial familiar, formal técnico, literario coloquial, vulgar informal, ¿verdad? Un lenguaje coloquial es lo que utilizamos en nuestro día a día para comunicarnos, ¿no? En la familia, con los amigos, en el grupo. Formal y técnico. Un lenguaje técnico es cuando utiliza el lenguaje más rebuscado, ¿verdad? Y una formalidad, ¿verdad? Dentro de lo que es el texto, por ejemplo, informativo. El literario coloquial. Literario utiliza muchos recursos literarios, generalmente en los cuentos, novelas, canciones, se utilizan, ¿no? Y el coloquial es un lenguaje diario, como ya habíamos explicado anteriormente, y vulgar, informal. El vulgar sería la dislocación de palabras. Por ejemplo, cuando decimos, en vez de decir cédula, decimos célula, ¿verdad? La gente mayor generalmente utiliza. También son lenguajes inapropiados que utilizamos, ¿verdad? A eso se refiere el lenguaje vulgar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Formal técnico. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? Sí, muy bien, excelente lenguaje formal técnico. Número 5. En el texto presentado, ¿por qué la brecha digital afecta de manera desigual a los jóvenes? Una pregunta, ¿verdad? Tenemos A, la opción dice, porque todos los jóvenes tienen la misma oportunidad de acceso a tecnología, porque los jóvenes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad. La C, porque los jóvenes de entornos privilegiados no necesitan tecnología para aprender de ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la que mejor responde a esta pregunta? ¿Por qué la brecha digital afecta de manera desigual a los jóvenes? La B. La B, ¿leyeron ustedes? ¿Están de acuerdo? La B, porque los jóvenes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad. Asimismo, esa frase está dentro del texto. Está explícito así mismo. Por eso es importante releer para poder encontrar muchas veces la respuesta encontramos de forma explícita ya en el texto y muchas veces de forma implícita cuando nosotros tenemos que descifrar a partir de lo que comprendemos. Número 6 dice, considerando la lectura presentada, ¿cuál es el impacto más significativo que las redes sociales han tenido en los jóvenes? Más significativo sería más importante, ¿verdad? La letra A, han transformado radicalmente la forma en que los jóvenes acceden y consumen información. B, han generado una brecha digital que limita las oportunidades educativas de muchos jóvenes. C, han influido significativamente en el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes. D, todas las opciones anteriores presentadas son correctas. ¿Cuál sería la correcta acá? D. La D, todas las opciones anteriores presentadas son correctas. Acá te dice, ¿cuál es el impacto más significativo que las redes sociales han tenido en los jóvenes? Esa es la más completa, ¿verdad? Han transformado radicalmente la forma en que los jóvenes acceden y consumen la información. O es la B, han generado una brecha digital que limita oportunidad educativa de muchos jóvenes. C, han influido significativamente en el bienestar emocional psicológico de los jóvenes. Puede ser que todas las opciones sean correctas.
Para No. eso vamos a recurrir nuevamente en el texto. ¿Cuál es el impacto más significativo de las redes sociales que han tenido los jóvenes? Vamos, vamos, vamos. Vamos a leer nuevamente. La irrupción de las redes sociales han transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Esta plataforma, que forma parte integral de su día a día, ofrecen un acceso sin precedentes a la información y facilitan la comunicación. Sin embargo, esta inmersión en el mundo digital también ha generado una brecha digital que plantea desafíos significativos para la educación. A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes de hoy tienen a su disposición una cantidad inmensa de información al alcance de un clic. Sin embargo, esta facilidad de acceso no siempre se traduce en un aprendizaje profundo. Muchos jóvenes prefieren consumir contenido superficial y rápido, lo que puede afectar negativamente a su rendimiento académico y su desarrollo cognitivo. El uso excesivo de las redes sociales ha generado consecuencias como el bajo rendimiento escolar, el aislamiento social, la exposición a informaciones falsas y la adicción a las pantallas. Estas consecuencias pueden tener un impacto duradero en su bienestar emocional, psicológico y aumentando los niveles de ansiedad y depresión. La brecha digital no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también exacerba las desigualdades sociales. Los estudiantes de entornos desfavorecidos tienen menos acceso a dispositivos y conectividad, lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y lo coloca en desventaja frente a sus compañeros. Para cerrar esta brecha digital es fundamental promover el desarrollo de habilidades digitales críticas. Los jóvenes deben aprender a evaluar la información, a identificar fuentes confiables y a utilizar las herramientas digitales de manera responsable. La educación debe ir más allá de enseñar a usar dispositivos y enfocarse en el desarrollar pensamientos críticos, creativos, que les permita navegar por el complejo mundo digital. Es necesario un esfuerzo conjunto de los padres, educadores, gobierno y empresas para abordar esta problemática. Los padres deben establecer límites en el uso del dispositivo. Acá nos deja recomendaciones, la conclusión que la brecha digital es un desafío complejo que requiere una respuesta integral para promover la educación digital, fomentar el acceso equitativo a la tecnología, desarrollar políticas y más, ¿verdad? Entonces volvemos, como ya se nos quedó claro, vamos a volver. ¿Qué número era? Número 6. ¿Cuál es el impacto más significativo de las redes sociales? A ver, número 6, ¿verdad? Considerando la lectura, ¿cuál es el impacto más significativo que las redes sociales han tenido en los jóvenes? Todas las opciones anteriores pueden ser correctas. Lean un poquito. Han transformado radicalmente la forma en que los jóvenes acceden y consumen información. También nos habló de eso, ¿verdad? Luego, han generado una brecha digital que limita la oportunidad educativa de muchos jóvenes, porque no todos tienen acceso, dijimos, ¿verdad? Porque algunos no tienen conectividad o no tienen dispositivos. Han influido significativamente en el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes. También menciona, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la opción? Todas son correctas. ¿Están de acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Estamos? ¿se le escucha? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, se le escucha. ¿Cuál de las opciones te parece a ti que es la correcta? Después de la lectura voy más por la A. Han transformado radicalmente la forma en que los jóvenes acceden y consumen la información. ¿Han influido significativamente? No.
Ha La A, transformado totalmente. Sí. También ha generado una brecha digital que limita las oportunidades educativas de muchos jóvenes. sí, pero se puede denotar que hace más énfasis, ya que el término radical vendría a ser, se refiere al mayor impacto. Al mayor impacto. Entonces, la A de sí que es la correcta. Han transformado radicalmente la forma en que los jóvenes acceden y consumen. Sí, profesor. Sí. Otro compañero que está detrás de la pantalla, Aquí en el chat dicen Yo también creo que es B. la A, profe. porque dentro de la A que transforma radicalmente la forma de acceder y consumir, ¿verdad? La forma en que los jóvenes utilizan las redes sociales, la información y cómo acceden, ¿verdad? Se refiere a la conectividad también. Entonces, Sí. la A puede ser la correcta. Todos dicen En sí. en el chat dicen D La B también. también, porque la B, pero acá dice, ¿cuál es el impacto más significativo? No nos dice cuál es el impacto nomás, Ujú. ¿verdad? Ahí se descarta la D porque hace énfasis en uno solo, más significativo. Sí, porque acá nos dicen, o si no diría, ¿cuál es el impacto significativo o el impacto, ¿verdad? De las redes sociales que ha tenido en los jóvenes? Porque todo esto menciona. Ujú. Pero la más generalizadora es esto, en el acceso y en el consumo. Por lo tanto, Sí, nos quedamos con la A. ¿Está bien? Bueno, pasamos en el número 7. Según el texto, eh, ¿por qué es importante desarrollar habilidades digitales en los jóvenes? A, para que puedan pasar más tiempo conectados a Internet. No. Para que pueda utilizar redes sociales de manera segura y responsable. C, para que pueda acceder a cualquier tipo de información sin necesidad de verificar su veracidad. O D, para que puedan reemplazar el aprendizaje tradicional por el aprendizaje en línea. la B, La seguridad B, muy y bien, habilidad. para que pueda utilizar las redes sociales de manera segura y responsable. Estamos todos de acuerdo porque las otras no tienen nada que ver. A partir de aquí, vamos a estar trabajando sin el texto. Como el título ya menciona, dice, sin considerar el texto, seleccione la opción correcta. Hola, buenas tardes, adelante. Número 8. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Vamos a interpretar esta frase y vamos a determinar el sujeto. ¿Qué entendemos por sujeto? El sujeto es de quién se habla o de qué se habla en la oración, ¿verdad? La oración se estructura de esta manera: sujeto, verbo y predicado, ¿no? El verbo forma parte del predicado, para no olvidarse. Entonces, vamos a determinar acá el sujeto. La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. Para determinar el sujeto, primeramente tengo que detectar acá mi verbo. Y el verbo es el que me va a contar quién es el sujeto. Porque al verbo yo le voy a preguntar, ¿de quién o de qué se está hablando en la oración? ¿Estamos? Piensen un poquito. La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. La opción A, los jóvenes es el sujeto. B, la forma es el sujeto. C, la irrupción de las redes sociales es el sujeto.
de el mundo. Acá vamos a descartar la oración en larga. Por ejemplo, la C es muy larga para que sea sujeto, porque es muy completa. Entonces no va a ser sujeto. Entonces, quito la opción C. Nos quedamos con los jóvenes, la forma y el mundo, ¿verdad? O la irrupción de las redes sociales. Puede ser también. ¿Qué dicen ustedes? La C, profe. La C, muy bien. Dice, primeramente dice acá, la irrupción de las redes sociales ha transformado. ¿Quién es lo que, o quién ha transformado? Porque han transformado es un verbo compuesto del verbo haber más el verbo en participio, ¿verdad? Entonces, ha transformado un verbo compuesto. Y yo le pregunto, ¿quién o qué ha transformado? ¿Quién está realizando la acción ahí? Las ¿O de redes qué se sociales. está hablando? La erosión de las redes sociales. Muy bien. Entonces, la C es la correcta, porque es lo que me dice el verbo. Para determinar el sujeto, tengo que analizar mi verbo. ¿Están de acuerdo? Sí, Bueno, entonces el sujeto, la irrupción de las redes sociales. Número 9. Cuando utilizamos el lenguaje para informar sobre hechos y realidades, estamos empleando la función del lenguaje y acá veremos cuáles de las funciones son. A, poética; B, referencial; C, metalingüística; D, fática. Funciones del lenguaje para informar tenemos que determinar acá, ¿no? ¿Cuál es la referencial. función que utilizamos? La poética es para informar, no, ¿verdad? Porque la poética utiliza muchos recursos literarios. La fática o de contacto, la D, ¿para qué es? Sí, muy bien. En este caso, la referencial sería para la información, como dicen acá los compañeros, porque la fática es para saber si el interlocutor me está escuchando. Por ejemplo, yo le digo, me están escuchando lo que ocurre ahora mismo, ¿verdad? Ellos están del otro lado de la pantalla y yo acá, y quiero saber si ellos me están comprendiendo. Entonces, eso sería de fática o contacto. Metalingüística es para dar concepto, ¿verdad? Entonces, la referencial es para dar una información certera. ¿Estamos? ¿Están comprendiendo los alumnos que están detrás de la pantalla? ¿Me Sí, siguen? Sí, profe. Sí, profe. sí. Bueno, pasamos al número 10. La oración que contiene el uso adecuado del adjetivo superlativo. ¿Qué entendemos por adjetivo y más superlativo? ¿Qué era la función del adjetivo? Es muy importante comprender qué es el adjetivo para poder identificar dentro de la oración. Tenemos que saber qué es el adjetivo y cuál es su función dentro de la oración. El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo. ¿Y qué hace? Determina sus características, le da un valor, ¿verdad? Califica, determina, siempre al sustantivo. ¿Estamos? Bueno. La muy paupérrima familia llevaba una misérrima vida en esa villa. La B. Las bastante crudelísimas palabras de su madre la seguían donde fuera. C. Esa persona es íntegra, fiel a sus principios y valores. D. Mi sapientísimo padrino siempre tenía un consejo oportuno para todos. Tenemos que determinar aquí el adjetivo superlativo.
El adjetivo superlativo es un grado más del calificativo, ¿verdad? Por ejemplo, paupérrimo. ¿Qué significa la palabra paupérrimo? Pobre, ¿verdad? Entonces, familia, pobre sería un adjetivo. Superlativo más allá es paupérrimo. ¿Estamos? Luego tenemos la bastante crudelísima palabra de su madre, la seguían donde fuera. Crudelísima. Pero acá nos dice uso adecuado. ¿Crudelísima existe? No. Entonces descartamos ya la B. Esa persona es íntegra. Persona íntegra, ¿no? Fiel a sus principios y valores. No tenemos acá un adjetivo superlativo con grado superior, ¿verdad? Mi sapientísimo. ¿Existe? Puede ser, ¿verdad? Sapienza, una persona sapienza. ¿Eh? De sabio, sí. Sapienza. Sapientísimo. Mi sapientísimo padrino. Siempre, pero el uso adecuado. ¿Será que es un uso adecuado sapientísimo? Porque sapiense. Mi sapientísimo padrino. Mi padrino. Sapiense. Siempre o sapiens. Sapiens. Sería sapiens, ¿verdad? Entonces, siempre tenía un consejo oportuno para todos. Está entre este y la A. La muy paupérrima familia llevaba una misérrima vida en esa vida. Misérrima sería miserable, ¿verdad? Entonces, La vamos a ver qué La dice. D, D, profe. ¿Sí? la D, ¿La D o la A? ¿Mm? La D, D es porque la A tiene muy enfrente de Pauper. ¿Cómo? Es la Acá los D, compañeros dicen la D. ¿Ustedes qué dicen? D, la D también. La B, las bastante crudelísima palabra de su no, madre, la seguía donde fuera. mi Las bastante, sapientísimo pero padrino. acá no está calificando las bastante crudelísimas palabras. D No quisieron decir, está- profe. ¿Mm? D, La D quisieron decir. Ah, ahí sí. La D, mi sapientísimo ujú, padrino siempre tenía un consejo oportuno. Llevaba una miserable vida en esa villa. También tenemos la A. Pero acá ¿saben cuál es acá el punto en la A? Que podemos decir que es incorrecta, porque la muy paupérrima. Hay palabras que ya sobran ahí muy, ¿verdad? Porque tenía que decir nada más que la paupérrima. Esa muy ya está de más ahí. Entonces, por eso nos quedamos con la D, que es la correcta. ¿Sí? Porque acá hay una palabra de más, redundancia. ¿Estamos? Bueno, pasamos en el ejercicio 11. ¿Cuál de las siguientes oraciones no es bimembre? ¿Y qué entendemos por oración bimembre y unimembre? ¿Qué era una oración bimembre? ¿Cómo? Tiene sujeto y predicado, por eso es bimembre. Unimembre puede tener solamente sujeto o solamente predicado, ¿sí? Entonces, vamos a verificar acá. María lee un libro. ¿Quién lee? María. Entonces tengo acá un sujeto y un predicado. Lee un libro es mi predicado y María es mi sujeto. Entonces descartamos. B. Los niños juegan en el parque. ¿Quién juega o quiénes juegan? Los niños, por lo tanto tengo acá sujeto más predicado. Descartamos. C. Qué hermoso atardecer.
Qué hermoso atardecer. ¿Tiene verbo? No. ¿De qué se habla? Del atardecer. Mi sujeto va a ser el atardecer, ¿verdad? Entonces mi oración, como no tiene verbo, carece de predicado. Va a ser entonces esta la correcta. No es bimembre. La única oración que no es bimembre. Y toditas son después bimembre. Por ejemplo, la de el gato maulla. ¿Quién maulla? El gato. Entonces mi predicado es maulla y el gato es mi sujeto. Por lo tanto, la C es la opción correcta. ¿Están de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, pasamos al número 12. ¿Cuál de estas palabras está escrita correctamente? ¿Cuál de estas palabras? Excepción, excepción con P, ¿verdad? O sea que la primera, A. Excepción con X. B, excepción, pero lleva una C acompañada XC. La siguiente, excepción y D, excepción con X y S. B. ¿Cuál es la correcta? La opción B. La opción B, excepción. ¿Están de acuerdo? Sí, así como se escribe, excelente, ¿verdad? Pasamos entonces, número 13, la oración que contiene el uso adecuado del adverbio. ¿Qué es el adverbio? Acuérdense un poco. Adverbio. Es el que acompaña al predicado. Casi. Acompaña a alguien. Al verbo, muy bien. No sé quién dijo, pero está muy bien. Acompaña al verbo, ¿sí? Modifica al verbo o acompaña al verbo. Entonces vamos a determinar acá. Tenemos adverbio de lugar, de tiempo, de compañía, muchos tipos. De lugar. La oración que contiene el uso adecuado del adverbio. Vamos a analizar acá. Las bailarinas del ballet municipal estaban demasiado cansadas. ¿Estaban demasiadas o demasiados? ¿Acá qué pasó? Estaban, demasiado sería un adverbio de cantidad, ¿verdad? De más. Sí. Sí, será. Sí, no se escucha. Entonces sería un adverbio de cantidad. Estaban demasiado. Pero estamos hablando acá de quién. Está mal utilizado, demasiadas. Puede ser. La bailarina del ballet municipal estaban demasiado cansadas. Como que no cuadra, ¿verdad? Demasiado cansadas, demasiados cansadas, como que no, ¿verdad? Sí. Descartamos la A. B. Los paraguayos somos pocos amables con los extranjeros. Somos pocos amables. ¿Cuál es mi verbo acá? Los paraguayos somos pocos amables con los extranjeros. Dijimos que el adverbio acompaña siempre al verbo, ¿verdad? ¿Y cuál es mi verbo acá? Los paraguayos somos pocos amables con los extranjeros. Somos, el verbo ser. Yo soy, tú eres, ¿verdad? Nosotros somos. Entonces, somos pocos amables. ¿Está bien? Entonces sería un adverbio de cantidad, ¿verdad? Luego vamos a leer el siguiente. Dice, nos quedamos con esa opción de momento. Los, ¿ah? Los paraguayos somos pocos amables, sí, pocos nomás, sin la S, ¿verdad? Pero vamos a dejar este como una opción. Vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Los obreros municipales asignados a las calles son los peores pagados. Los obreros
asignados a las calles son. ¿Cuál es mi verbo acá? Yo asignado, tú asignado, nosotros. No. Son, yo soy, ellos son, ¿verdad? Son los peores. Acá no tenemos un adverbio, porque los son artículos peores, los peores. No, para mí que no hay acá un de modo, pues sé también. Vamos a ver la D. Las amigas de puras curiosas siguieron en la sala hasta el final de la cena. Siguieron. ¿Cuál es mi verbo? Siguieron en la sala. Acá no tenemos un adverbio. Siguieron ahí, allá, ¿verdad? ¿Dónde? Puras, de puras curiosas. Pero no tenemos un verbo ahí cerca. No tenemos un verbo ahí cerca. Las bailarinas del ballet municipal estaban demasiado cansadas. Estaban demasiado. Sí. La A es la correcta. Estaban demasiado cansadas. Entonces, ¿qué tipo de adverbio sería? De cantidad. El adverbio, cuando acompaña, cuando es un adverbio, acompaña al verbo, pero no puede variar en género ni número, ¿sí? No se puede pluralizar, o sea, que se usa de una sola manera, ¿verdad? No es Entonces, como, por ejemplo, acá las bailarinas, yo puedo, está en plural y yo puedo decir también en singular, ¿verdad? Por ejemplo, la bailarina. También puedo utilizar en otro género, en masculino, el una, bailarín o los bailarines, ¿verdad? Pero sin embargo, los adverbios no se puede modificar en género ni en número, ¿sí? ok. Profe, una duda. Sí, decime. En la respuesta B, el único error que tiene es pocos, debería ser poco nomás. Poco nomás, sí, por eso esa no va a ser la correcta. Vale, gracias. ¿Está bien? Entonces nos quedamos con la opción A, ¿verdad? Pasamos, nos quedan 9 minutos por ahí, ¿verdad? Pasamos, según la actitud, número 14, según la actitud del hablante, identifica la oración que expresa una exhortación o mandato, ¿verdad? Sería una orden, una palabra que exprese orden, ¿verdad? Me gusta mucho el chocolate, ¿expresa orden? No, ¿verdad? Simplemente está contando, ¿verdad? Silencio, por favor. Sí, Sí, porque ustedes Sí, me van a profe. hacer caso. Entonces, siempre hay, el interlocutor, ¿verdad? Tiene que escuchar, o sea, que se pide una acción que se realice. El libro es muy interesante, no hay tampoco acá un mandato. Quizás vaya al cine. ¿Qué tipo de oración es? ¿Mm? Dubitativa, muy bien, excelente. Nos quedamos entonces con silencio, por favor. Número 15, la expresión. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Contiene una figura literaria denominada antítesis, ironía, símil o la B que es onomatopeya. ¿Cuál de las Antítesis, opciones? profe. ¿Sí? Antítesis. Antítesis. ¿Qué era la antítesis? Dos ideas contrarias, ¿verdad? Antítesis. Por la palabra anti, ¿verdad? Y tesis sería ideas, ¿verdad? Entonces, antítesis, dos ideas contrarias. 16. El verbo caber, conjugado en el futuro simple, que sí que no está compuesta, no tiene el verbo haber, y presente del indicativo que completa adecuadamente la oración está en la opción. Vamos a leer acá.
dice, no sé si todas las personas cabrán en este ascensor, pero vamos a intentarlo. Si no caben, tendrá que esperar al siguiente. Acá nos dice el futuro simple. Entonces vamos a descartar la D porque acá están toditos en compuesto, ¿verdad? Entonces descartamos, nos quedamos con estas tres. Las C cabían. Habríamos pasado los dos. Acá nos pide los dos presentes. Descartamos también. Nos quedamos con A y B. Vamos a analizar. Caberán. Caberán. Cabrán, Está mal, ¿verdad? Entonces la opción correcta sería cabrán, puede ser futuro, porque me pide primeramente futuro simple y presente. Entonces, no sé si todas las personas cabrán en este ascensor, pero vamos a intentarlo. Si no caben, que caben es presente. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La A. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Por qué están de acuerdo? Porque nos dice primeramente, hay una opción, futuro conjugado en futuro simple y luego nos pide presente del indicativo. Que presente, la acción se realiza en el momento. Bueno, en referencia al reglamento general, ¿ustedes ya manejan el reglamento general? ¿No? sí, un poco. Sí, a partir de ahora van a leer, van a super leer. Dice, en referencia al reglamento general de becas, ¿cuál de las siguientes causales no es un motivo para cancelación de la beca? Significa, si saben, significa que leyeron, interpretaron. Por eso sale A, renuncia expresa del becario o la becaria. B, incumplimiento de la exigencia de inicio, prosecución de la carrera adjudicada en los plazos previstos en este reglamento. C, incumplimiento de la exigencia de regularidad académica. D, haber sido beneficiado con otra beca por parte de municipalidades y gobernaciones. La D puede ser, B. profe. La ¿Ustedes B, ya leyeron? incumplimiento. Más Sí, o menos, profe. La La A D. descartamos ya luego, ¿verdad? Porque renuncia expresa de becario, ¿verdad? Motivo de la cancelación, correcto. Incumplimiento de la exigencia de inicio, prosecución de la carrera adjudicada en los plazos previstos en este reglamento. Puede ser la B. la B. La D también haber sido beneficiada. Pero acá dice cuál no corresponde. No B, La D. corresponde. incumplimiento de exigencia de inicio. Acá nos dice cuál de las siguientes causales no es un motivo para la cancelación. ¿Cuál no es La un D. motivo? La D, profe. La Puede D, ser. por haber obtenido beca, ¿verdad? Municipales de las gobernaciones. Haber sido beneficiado anteriormente, haber sido, si ya tuvieron beca anterior. 18. El plazo máximo para la culminación de la carrera será de 4 años, 5 años. El plazo nominal de la carrera más de 2 años para la culminación del trabajo final de grado o equivalente en caso necesario. Ninguna de las anteriores. El plazo máximo para la culminación de la carrera será de C, 4 años, La no C. terminamos la carrera. El plazo nominal, muy bien. Sí, porque algunos pues tardan más para realizar su investigación, ¿verdad? 19. El desarraigo se refiere ¿a qué se refiere el desarraigo? La necesidad del becario o de la becaria de trasladar su domicilio a más de 50 kilómetros de distancia de su residencia de origen con el fin de facilitar la prosecución de la carrera adjudicada en la universidad o instituto público respectivo.
B, la necesidad del becario o la becaria de trasladar su domicilio a más de 100 kilómetros de distancia de su residencia de origen con el fin de facilitar la prosecución de la carrera adjudicada en la universidad o instituto público respectivo. El cambio de sede, cambio de sede del estudio a más de 50 kilómetros de distancia de la sede marcada inicialmente, del cambio de sede de estudio a más de 100 kilómetros de distancia de la sede marcada inicialmente. ¿Cuál sería la correcta? A. La A, muy bien. 20. El becario o becaria deberá mantener un promedio anual igual o menor a 3.5, 3.0, 4, 3.0 a sección de miembros de comunidades indígenas y personas con discapacidad. 3,5, perdón, 3,0, 4, 3,0 a excepción de miembros de comunidades indígenas y personas con discapacidad. La 3 D, enteros, profe. excepción. ¿Mm? 3,0. No, poco. A excepción. A excepción la D, A profe. excepción, ¿verdad? De miembros Sí. de comunidades indígenas y personas con discapacidad. ¿Puede ser? Muy bien. Terminamos hasta acá y tenemos un breve receso. 10 minutitos y volvemos. Si tienen alguna pregunta, los que están detrás de la pantalla, vayan leyendo, pensando y así a vuelta ya de receso ya podemos compartir. Y seguiremos. Pueden levantarse, estirarse como quieran, ir al baño.
¿Empezamos ya? El siguiente texto de la fila 2 es el mismo texto, ¿verdad? Solamente que los ejercicios son diferentes. ¿Estamos? ¿Me escuchan los demás? Sí, profe. ¿Están atentos entonces? Bueno, es el mismo texto, solamente que varían los ejercitarios. ¿verdad? Vamos a ver. Fila 2, ejercicio número 1. La opción que contiene el sinónimo contextual de la palabra exacerba es A, mitiga, B, agrava, C, reduce, D, modera. ¿Cuál sería según el texto el significado del vocablo que está entre comillas? Agrava. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Número 2. ¿Qué significa en el contexto de la frase, la expresión, la que está entre comillas? La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo. A, gradual introducción, rápido aparición y expansión. C, disminución en importancia, de cambio lento y progresivo. ¿Cuál será el significado de esa frase? B. Rápida aparición y expansión, ¿verdad? Excelente. Número 3.
¿Qué tipo de texto es la lectura presentada? Expositivo. Esta parte sí repite. ¿Y por qué era expositivo? ¿Se acuerdan? Muy bien, porque expone sobre un tema, ¿verdad? Número 4, ¿cuál es el nivel de lenguaje predominante en el siguiente fragmento? Es el mismo fragmento anterior, ¿verdad? Formal y técnico. 5. Según el texto, ¿qué habilidad digital crítica es fundamental para... voy a volver a leer. Número 5, ¿verdad? Según el texto, ¿qué habilidad digital crítica es fundamental para los jóvenes en la actualidad? A, la capacidad de jugar videojuegos en línea. B, la habilidad de crear videos virales. C, la capacidad de evaluar la información e identificar fuentes confiables. D, la habilidad de programar aplicaciones móviles. La C es evidente que es la C, ¿verdad? La capacidad de evaluar la información e identificar fuentes fiables. Número 6. Acorde al texto, ¿qué factor exacerba la brecha digital en la educación? A, el acceso equitativo a dispositivos y conectividad. B, la falta de interés de los jóvenes por la tecnología. C, la calidad de la educación tradicional. D, las desigualdades sociales en el acceso a la tecnología. La desigualdad. La desigualdad social en el acceso a la tecnología. ¿No sería la A el acceso equitativo a dispositivos y conectividad? ¿Qué factor exacerba la brecha digital en la educación? Había dos factores, ¿se acuerdan? No era la desigualdad el acceso a la tecnología. ¿Qué dice? Por No me desigualdad. acuerdo dónde dice. Entonces la D es la correcta. ¿Están de acuerdo? Sí, yo Sí, digo eso. bueno. Y hay una parte en el texto donde dice también, no, habla también sobre el acceso equitativo y eh, equitativo a dispositivos y la conectividad, ¿verdad? Exacerbo. ¿Dónde está? Exacerba. ¿Qué sería exacerba, gente? ¿Qué factor exacerba? La brecha. La brecha sería de dos lados, ¿verdad? Que están Aumenta, eh, a distancia, ¿verdad? Y exacerba, aumenta, hace crecer, ¿cómo? aumenta o hace crecer. Aumentar. Muy bien, crecer. Estamos, pero es contextual, de acuerdo al texto. Hay que leer e interpretar más o menos lo que quiere decir, ¿verdad? Porque no es en base al diccionario, porque ustedes no van a utilizar diccionario. Entonces, más o menos ustedes tienen que interpretar lo lo que está en el texto, ¿verdad? O sea, que deben interpretar, sin conocer muchas veces el significado directo a través del diccionario. Solamente ustedes tienen que intuir. Y para intuir, para determinar, tienen que leer toda la frase de la oración. Número 7. ¿Cuál es la conclusión principal del texto? Y la conclusión la encontramos al final del texto, ¿verdad? A. La brecha digital es un problema menor que se resolverá por sí solo. B. Los jóvenes son los principales responsables de la brecha digital. C. La brecha digital requiere una solución integral que involucra a diferentes actores. Escuchen esa parte. D. La tecnología debe ser eliminada de las escuelas. ¿Cuál es la correcta? La C, ¿verdad? Porque nos habla de una solución para ese problema, ¿verdad? Y que es responsabilidad de muchos sectores, que cita incluso la parte final, ¿no?
sin considerar el texto. Aquí vamos a volver a trabajar sin el texto ya, que es gramática puramente, ¿verdad? Número 8. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta un sujeto tácito? ¿Qué era el sujeto tácito? Que no se menciona. ¿Cómo? Que no se No se menciona. menciona, ¿verdad? Es cuando el sujeto no se menciona dentro de la oración, pero se puede determinar que hay un sujeto. ¿Y cómo voy a determinar que hay un sujeto? ¿Cómo voy a identificar que hay un sujeto dentro de esa oración y que es tácito? Porque está conjugado. Porque está dentro del verbo. Hay un verbo y el verbo me va a decir quién es el sujeto. Por ejemplo, aquí, los libros están sobre la mesa, ¿verdad? Ya tengo a mi sujeto, están. ¿Qué es lo que están sobre la mesa? Los libros. Entonces no tiene un sujeto tácito, tiene un sujeto presente que está ahí. B, cantamos una canción. ¿Quiénes cantan? Nosotros, nosotros. Entonces, hay un verbo dentro de esta oración y se esconde en el verbo justamente cantamos, ¿verdad? Y le preguntamos, ¿quiénes cantan? Nosotros, ¿verdad? Muy bien. C, dice, sonó fuerte la sirena de los bomberos. ¿Qué es lo que sonó fuerte? La sirena, ¿verdad? Entonces, la sirena de los bomberos va a ser mi sujeto. D, prohibido fumar. ¿Hay un sujeto tácito ahí o no? ¿Qué sería esta oración, verdad? Unimembre de sujeto de predicado. De predicado, porque tenemos acá un verbo sin conjugar, fumar. Yo fumo, tú fumas, nosotros fumamos, vosotros fumáis, ¿verdad? Entonces tiene un verbo que está de manera infinitiva. Entonces, por lo tanto, la única oración acá que tiene un sujeto tácito es la B, ¿verdad? Cantamos una canción. ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Están de acuerdo? Bueno, seguimos. Número 9. ¿Cuál de las siguientes oraciones ejemplifica la función apelativa del lenguaje? ¿Qué sería apelativa? Que necesita una respuesta, ¿verdad? El interlocutor tiene que responder a través de acciones, ¿verdad? El gato maulla. Cierra la puerta. La gramática es muy compleja. El amor es ciego. ¿Cuál de las opciones entonces es una oración según su función apelativa? Cierra la puerta. ¿Cómo cierra la puerta, verdad? Porque expresa una orden, ¿verdad? Cierra la puerta. Esta es parecida a la anterior. Exhortativa también. Muy bien, es lo mismo, pero en otro término. Número 10. La opción que contiene la oración con el uso adecuado del superlativo absoluto. Que era un adjetivo superlativo, un modificador superlativo. Con el uso adecuado del superlativo, un adjetivo superlativo. A, mi abuela es amabilísima y siempre tiene una sonrisa para todos. B, esta es la película más divertida que he visto. C, este camino es el menos transitado de la ciudad. D, ninguna de las anteriores. Hay sí una que está en su uso adecuado, ¿verdad? Superlativo, la opción que contiene la oración con el uso adecuado del superlativo absoluto. El superlativo absoluto es cuando no está comparando,
Por ejemplo, yo digo acá, este camino es el menos transitado, que sí que hay otro camino que sí se transita, ¿verdad? Sin embargo, esta es la película más divertida que he visto, que decir que vio otra también que era divertida, pero esta es más aún. Está comparando. Mi abuela es amabilísima y siempre tiene una sonrisa para todos. ¿Cuál es la opción correcta? La A. ¿Están de acuerdo? Mi abuela amabilísima. Seguimos. 11. ¿Cuál de las siguientes es una oración bimembre que tiene sujeto y predicado? ¿Qué día tan bonito? Auxilio. Los pájaros cantan. Silencio. ¿Mm? Los pájaros cantan. ¿Qué día tan bonito, por ejemplo? ¿Qué tipo de oración es? Unimembre de sujeto, porque me habla del día, ¿verdad? Auxilio también es de sujeto, el auxilio, ¿verdad? Silencio, el silencio, no tiene un verbo, auxilio tampoco, por lo tanto son unimiembros los demás de sujeto. Y la C es la correcta, los pájaros cantan, ¿verdad? Tiene un verbo, que el verbo es nuestro predicado, ¿verdad? Cantan. Y los pájaros, el sujeto. 12. Marca la opción en la que todas las palabras están escritas correctamente. Acá vamos a entrar un poco en la regla de acentuación. Por regla general, las palabras monosilábicas no se tildan, ¿verdad? ¿Qué son las palabras monosilábicas? Las que tienen una sola sílaba. En excepción cuando son diacríticas. Diacríticas son palabras idénticas en el sonido, en la escritura, pero para diferenciar se tilda una de otra. Por ejemplo, cuando yo digo, dé el teléfono al niño, de dar, ¿verdad? Entonces, ese vocablo de, entonces, tiene una sola sílaba y debo de tildar. Pero cuando es de una preposición, el teléfono es de la profesora. Ahí no se tilda, ¿sí? Porque es una preposición y no es un verbo, ¿de acuerdo? Entonces, por regla general, las palabras monosilábicas no se tildan. Y acá tenemos guión, está tildada, y guión es una sola sílaba, ¿verdad? La U, la I y la O van juntas en la misma sílaba. ¿Por qué? Porque son vocales débiles. Las vocales débiles deben ir en la misma sílaba. Cuando hay dos vocales fuertes, ahí sí van en sílabas separadas. Por eso la palabra aéreo tiene varias sílabas, porque la mayoría son vocales fuertes que no deben ir en la misma sílaba. Acá tenemos vocal U, una vocal débil, y una vocal débil o una vocal fuerte. Entonces acá esta no es la opción correcta. Luego la B, tenemos también acá una palabra monosilábica, la fe, ¿verdad? ¿Está correcta? No, porque fe no tiene una palabra idéntica, ni en el sonido es única, ¿sí? Luego tenemos la C, milanesa, exhibir, longevo, jengibre. Exhibir, innovación, acá le falta una tildención, ¿verdad? Porque es una palabra aguda. Y luego tenemos guión que está mal acentuado otra vez. Entonces, guión, no hay una palabra idéntica a guión. ¿Qué puede ser? Lo utilizo. Un guión, pero las palabras son igual sustantivas las dos. El guión, ¿verdad? El guión es una raya, ¿verdad?
Y el guión de lo que me estaba hablando, que es el guión de una obra teatral, igual son sustantivos. No es, en lengua castellana tenemos 8 tipos de palabras, ¿sí? Tenemos el sustantivo, el artículo, verbo, adjetivo, preposición, conjunción, verbo, adverbio, ¿verdad? Entonces, cuando en ese campo, digamos, en esa formación de palabra, hay palabras justamente que son, por ejemplo, como dije hace rato, verbo y otra una preposición. Ahí sí se diferencia, ¿verdad? Como tú, por ejemplo, de pronombre. Yo digo, por ejemplo, tú eres Gabriel, ¿verdad? Tú. Ahí lleva tilde. Por eso yo digo, por ejemplo, tu casa, ¿dónde queda? ¿Verdad? Es un adjetivo posesivo, ¿verdad? Tuyo, tuyo, es tuyo. Entonces ahí se diferencia, pero si es de pronombre, lleva tilde. Si no es de pronombre, no se tilda, porque son palabras idénticas, pero con significados diferentes. ¿Saben? También tenemos más de cantidad y más de preposición. Por ejemplo, más de cantidad sería yo estudio más que mi compañera, ¿verdad? Hay una nivelación ahí. Yo estudié mucho, más no pasé, pero se puede cambiar por pero una palabra. Una se tilda cuando es un adverbio de cantidad, ¿verdad? Y cuando es una preposición, pero, ¿verdad? Cuando yo le cambio por otra palabra, ahí ya no se tilda. ¿Estamos? Bueno, ¿dónde nos quedamos acá? Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es la opción? La C. Sí, exhibirlo. Sí. ¿Quedó claro? Si tienen duda, pueden preguntar, no hay ningún problema, para eso estamos. 13. ¿Cuál es la función del adverbio? Dice, muy, en la oración. Juan canta muy bien. Modifica el verbo, modifica el adjetivo, modifica el otro adverbio, todas las anteriores. Juan canta muy bien. Entonces la palabra muy sería de cantidad, ¿verdad? ¿Qué hace entonces? Modifica el verbo, modifica el adjetivo y canta, ¿qué es? ¿Y qué hace entonces? ¿Mm? Modifica al verbo, ¿verdad? Porque está acá al lado del verbo. Juan canta. ¿Sí? Muy bien. Modifica al verbo, modifica al adjetivo. ¿Cuál de las funciones dice? Muy. Juan canta muy bien. Bueno, seguimos. 14. ¿Cuál de las siguientes oraciones expresa una duda o incertidumbre por parte del hablante? Qué hermoso día es hoy. Tal vez llueva más tarde. Debes estudiar para el examen. Felicidades por tu logro. Ok. La B, tal vez llueva más tarde, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con los compañeros? ¿Sí? Hola, ¿están ahí? Sí, Sí, Ramón, aquí, Blas, ¿sí sí, están sí. de acuerdo? Qué hermoso día es hoy. Es la respuesta correcta. Tal vez llueva más tarde. Debes estudiar para el examen. Felicidades por tu logro. La B. La B, muy bien. Expresa incertidumbre porque no sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá. ¿Estamos? 15. Sus ojos brillaban como estrellas. Es un ejemplo de símil, ironía, metáfora, onomatopeya. ¿Cuál de las simil, opciones? simil, Sí, muy bien. ¿Por qué?
Es comparación, símil. Sí, porque está comparando, ¿verdad? Pero no siempre eh, vamos a encontrar cómo. Ujú. En ese Muchas veces caso, vamos a encontrar igual que, parecido a, ¿cuál menos, estrella? comparando una cosa con otra, ¿verdad? Un comportamiento, ya sea el físico, todo, ¿verdad? Menos que, más que, parecido a, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, 16. Elige la opción que completa correctamente la oración con el verbo satisfacer, conjugando en pretérito perfecto del indicativo. Y el verbo feroz. El pretérito perfecto es cuando recae la voz, ¿verdad? Por ejemplo, yo comí, ¿verdad? Es perfecto. Imperfecto, yo comía. Tiene menos peso. Parece que cuando hablamos, ¿verdad? Pero así se puede identificar, ¿verdad? Pero en realidad el pretérito perfecto se realiza la acción una sola vez. Yo comí, no volverá a hacer, ¿verdad? Y cuando yo digo yo comía, quiere decir que yo hacía varias veces, ¿de acuerdo? La misma acción. Yo bailaba esa música, pero yo digo, por ejemplo, yo bailé una sola vez, ¿de acuerdo? Y también se puede identificar por el tono, ¿verdad? Por el tono. Bueno, entonces nos pide acá conjugar pretérito perfecto del indicativo. Y el verbo esforzar, conjugado en pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Vamos a ver. Entonces, primeramente vamos a buscar la oración con el verbo satisfacer conjugando en el pretérito perfecto. Bien. Me Uy, hago... satisfizo, puede ser. Vamos a ver si concuerda. ¿Mm? Lo vamos a pensar. Lean un poquito y después me van a responder. Satisfizo, hubieras aportado. Me satisfizo mucho que hayas aprobado el examen, pero sé que si te hubieras esforzado un poco más, los resultados serían mejores. Porque te pide en pretérito perfecto. Eso hacer. Y la A, satisfaré, está en futuro, ¿verdad? Satisfacería es condicional. Entonces descartamos ya esto. La opción C descartamos porque dice satisfaría, ¿verdad? Hay una condicional acá. Y no nos pide condicional, nos pide perfecto, primeramente. Satisfizo, ¿verdad? Es parecida, la B es parecida a la D. Y Luego la vamos a ver en pluscuamperfecto. Habremos esforzado, habremos no corresponde, ¿verdad? No concuerda. Entonces nos quedamos con la D. ¿Están? ¿Están de acuerdo? Me satisfizo mucho que hayas aprobado el examen, pero sé que si te hubieras esforzado un poco más, los resultados serían mejores. ¿Están de acuerdo? Sí. Anoten que cualquier cosa que ustedes no sepan, acá volvemos a lo que es el reglamento de la beca. En referencia el reglamento general de la beca, el punto 17. ¿Cuál de las opciones se refiere al alcance de los beneficios de la beca en universidades o instituciones públicos? O institutos públicos, digo bien.
A. El becario percibirá una asignación mensual cuyo valor se estipulará en guía de bases y condiciones de cada convocatoria. B. El becario recibirá una asignación anual cuyo valor se estipulará en la guía de bases y condiciones de cada convocatoria. C. El alcance de los beneficios de la beca no incluye el proceso de admisión oficial establecido por la institución respectiva. D. El alcance de los beneficios de la beca no incluye la etapa de culminación de la carrera. Elaboración de trabajo final de grado, por ejemplo. La A, el becario percibirá una asignación mensual cuyo valor se estipulará en la guía de base y condiciones de cada convocatoria. ¿Están de acuerdo? La B. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien, excelente. Pasamos. 18.18. ¿Cuántas postergaciones se permiten por razones excepcionales en el transcurso de la duración nominal de la carrera adjudicada? 2. 1, 2, 3 o ninguna. 2. 2, dicen. 2, de acuerdo, 2. 19. Cuando un becario o becaria no haya aprobado todas las materias requeridas del año lectivo respectivo, el mismo podrá solicitar al organismo financiador de becas una extensión de la beca, una reducción de los requisitos académicos, una reconsideración, un cambio de carrera. La C, una reconsideración. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos. ¿Alguien quería hablar? ¿Seguimos? Número 20. En el caso de becario o becaria que al momento de la adjudicación no hayan iniciado la carrera, deben iniciar la misma dentro del plazo de A, 6 Sí. meses desde la adjudicación de la beca; B, 12 meses desde la adjudicación de la beca; C, 24 meses desde la adjudicación de la beca; ninguna de las anteriores. La C, 24 meses. Sí, correcta, ¿verdad? La C. Qué inteligentes que son. Ya leyeron todo, entonces. Luego ya tenemos matemática. Bueno, hasta aquí entonces el número 2, el texto número 2. ¿Tienen alguna pregunta que quieran realizar? Sí, vamos a ver. El número 20, ¿verdad? En el caso del becario, becaria, que al momento de la adjudicación no hayan iniciado la carrera, o sea, que obtuvieron la beca y no iniciaron, ¿verdad? Deben iniciar la misma dentro del plazo de 24 meses, o sea, tienen un año para 2 años, ¿será? 24 meses desde la adjudicación de la beca. Sí. Por ejemplo, en Bastante tiempo. universidades nacionales Para o mí que que 6 meses tienen nomás. examen de ingreso, se Tipo podría la dar segunda el caso. convocatoria. Y 2 años más todavía. ¿Por qué dicen 24? Porque ¿Y de 2 dónde años, sacaron ustedes 24? 24 y 2 años serían. No. Un año tiene 12 meses, 2 meses, 2 años son 24 meses. Sí, sí, pero dice acá en el caso del becario que en el momento de la adjudicación no hayan iniciado la carrera. Deben iniciar la misma dentro del plazo de 2 años. 2 años, 24 meses. 2 años, dice ahí. Bueno, veamos. Ninguna de las, ya, A ver. ninguna de las anteriores debe ser, porque no dice exactamente la respuesta. ¿Cuánto?
2 años, dice. No, ninguna de las anteriores serían los tres. A, B, C. Y acá dice 24 meses de adjudicación de la beca. Tienen que leer el reglamento después. ¿Mm? No sea, todito lo tienen que leer. No sea cosa que Es salga tal algo. cual está escrito. ¿Cómo? Es tal cual está escrito, debemos responder. No podemos Sí, hacer matemáticas ahí. claro. En lengua castellana, pues sí o sí le va a salir algo de la reglamentación. Sí, Pero sí. ya en matemática no creo que tenga. ¿Ah? Bueno, ¿hay alguna pregunta acá detrás de la pantalla que quieran compartir? No, No, en todo mi caso, bien claro. no sé el resto. No hay dudas. Porque en la próxima clase pasaremos ya a otro tipo de ejercicio. O sea, ¿qué temas? Otros temas, mejor dicho. Creo que eso sería todo. Bueno, hasta aquí entonces, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao, profe. Chao, chao. Buen resto de jornada. Chao, profe, igualmente. Chao, chao. En el caso de universidad pública. Mm, bueno, ya está entonces. Bueno, hasta aquí entonces, chicos. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Ánimo y sigan estudiando. Sí,